El siguiente programa es clasificación B para mayores de 14 años. Los conceptos emitidos en el siguiente programa son de la exclusiva responsabilidad de sus productores. Telecanal 28 no se hace responsable de los mismos. Dios les bendiga y Dios les guarde. Bienvenidos a este su programa Visión de Águila, martes 9 de noviembre. Vamos avanzando ya hacia la finalización, culminación de este año 2021, un año muy bueno, un año bendecido para todos aquellos que hemos sabido aprovechar el tiempo en la presencia del Señor. Y de seguro que usted que me está viendo y usted que se va a conectar en unos momentos ha aprovechado ese tiempo en la presencia del Señor y ha recibido la bendición de estar en ese lugar santísimo, en la Chequina, donde no solamente se recibe revelación, sino también sanidad, santificación, crecimiento, bendición del cielo, en el lugar de la presencia del Señor. Bendito sea Dios. Queremos bendecir la vida de todos aquellos que se están conectando, de mis amigos, hermanos, compañeros, hijos en la fe, que nos siguen diariamente. Hoy estamos transmitiendo por nuestra página oficial, pastor.luisfelipe González. Asimismo nos encontramos también en Instagram, donde tenemos allí contenido variado, como siempre también transmitimos en cada área de nuestros grupos sociales, en el Ministerio Apostólico y Profético Gracia y Poder, en nuestra página Luis Felipe González, y ahí estamos siempre llevando la palabra del Señor y alcanzando las almas a través del Santo Evangelio de Dios. El día de hoy vamos a hablar sobre la importancia de orar en la vida de los discípulos. Ahí está viendo usted ese intro de 5 segundos donde nos habla de la importancia de orar en la vida de los discípulos. Bendito sea el Señor. La semana pasada estuvimos hablando de la importancia de la vida de orar en la vida de Jesús, o la importancia de orar en la vida de Jesús. Así que hoy vamos a tratar a profundidad este tema. Lo vamos a hacer de manera continua. Quizás vayamos a 2 pausas en el día de hoy, pero vamos a tratar de que usted sea lleno de la palabra del Señor hoy y que podamos conectarnos con el Espíritu Santo a través de la predicación de esta palabra. Quiero aprovechar para invitarle a que usted comparta la palabra del Señor que estamos transmitiendo en vivo desde nuestra página. Amén. Así que le invito a hacerlo en esta hora. Si no lo ha hecho, hágalo en este mismo momento. Vamos a ponernos en las manos del Señor y luego vamos a ir a una pausa. Y usted cuando vengamos de la pausa, usted debe tener su Biblia abierta en el capítulo 18 de Lucas, a la altura del verso 1. Y allí vamos a estar buscando en la palabra de Dios todo lo que Dios quiere decirnos, todo el consejo de la palabra de Dios para este día. Amén. Vamos a ponernos en las manos del Padre en esta hora, dando gracias al Señor y estableciendo una atmósfera en la cual nuestro Dios pueda moverse, en la cual Él pueda sentirse glorificado y exaltado. Bendito sea Dios. Padre bueno y Dios de amor, en esta hora queremos glorificarte, Señor, y exaltarte desde este altar, Jesucristo, porque en este momento, este canal, Señor, este Telecanal 28, mi Dios, a través de Cable Éxito Visión, se convierte en esta hora en un altar, mi Dios, para exaltar tu nombre, un altar para ofrecer holocaustos de paz, un altar para ofrecer sacrificios, Señor, aleluya. Y hoy presentamos nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable delante de ti, para honra de tu santísimo nombre, Señor. Hoy oro, Padre bendito, para que tu palabra, Señor, alcance a aquellos que están necesitados de escuchar una palabra que venga de ti, para que tu palabra, mi Dios, redarguya, para que tu palabra instruya en el camino, para que tu palabra, mi Dios, reprenda, para que tu palabra corrija, mi Dios, al hombre de Dios que va a escucharla, para que sea perfecto y apto para toda buena obra, como dice tu palabra, mi Dios, allá en 2 Timoteo 3:16. Padre, recibe toda la gloria y la honra, y que esta palabra hoy quede dentro de nuestros corazones para que podamos seguir creciendo y avanzando conforme a tus propósitos eternos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Vamos a ir a una pausa ahí, Manauri. Si tiene el anuncio de nuestro libro, tenemos todavía nuestro libro disponible. Todos aquellos que quieran obtener un libro de estos, mis experiencias con Dios, donde narramos allí muchísimos eventos desde nuestro llamado. Pasamos por el llamado del ministerio, la vida del ministerio, nuestros primeros años en el ministerio, lo que Dios ha hecho en el ministerio, cómo lo ha hecho, cómo hemos sido sanados por Dios en todas nuestras áreas, en las áreas espirituales, en las áreas que tienen que ver con nuestro cuerpo. Dios ha venido obrando de manera poderosa y usted necesita leer este libro para crecer espiritualmente y para avanzar. Sé que muchos que lo lean van a ser de edificación, como ha sido para aquellas vidas que lo han leído desde el momento que salió a la venta. Así que hay libros disponibles todavía, si a usted le interesa.
Ya cuando vengamos de la pausa, mi número telefónico estará allí y usted podrá escribirnos, así como también si tiene necesidad de oración en algún área particular de su vida, nos puede escribir. Amén. Así que vamos a la pausa, Manauri, me puede poner el anuncio del libro allí y también el anuncio de la Fundación Familias Alegres. Vamos a la pausa. Fundación Familias Alegres. ¿Quiénes somos? Somos una organización sin fines de lucro de orden social, dinámica e incluyente, del corazón de Dios para este tiempo. ¿Cuál es nuestra misión? Impactar la sociedad a través de la transformación integral de todas las familias, alcanzando cada una de sus áreas desde el ámbito espiritual, de la salud física, de la formación educativa y el ámbito financiero, con una visión orientada a proporcionar solución a los males y retos que enfrentan nuestras familias, trayendo vida y esperanza. Esto reafirmando los valores por medio de la fe en Dios, la obediencia a su palabra y la transformación del Espíritu Santo. Nos fundamentamos en los valores de fe, bondad, solidaridad, excelencia, integridad, compromiso, unidad y transparencia. Súmate a lo que Dios está haciendo. Sé parte de este proyecto y juntos llevemos vida y esperanza. Familias Alegres, este es tiempo de esperanza y valores. Bueno, continuamos con este su programa Visión de Águila, hoy bajo el tema La importancia de orar
en la vida de los discípulos. Este tema es extremadamente importante. ¿Por qué? Porque hemos estado viendo lo que tiene que ver con la oración. Y la oración, mis hermanos, es el vínculo, es el canal, es la unión que nosotros tenemos, o el lazo por el medio del cual nosotros nos podemos conectar con Dios. Es como el cordón umbilical que une a la madre con el feto dentro del vientre. Sin este cordón umbilical no hay una alimentación para el feto. Por tanto, el feto, si no hay un cordón umbilical, moriría dentro del vientre de la madre. Así que la oración para el creyente es como el cordón umbilical para el feto. La oración nos mantiene conectados al alimento que proviene de nuestro Padre Celestial. Y ese alimento nos mantiene activos, nos mantiene sanos, nos mantiene fuertes para poder resistir aquellas cosas que vendrán sobre nuestras vidas por el hecho de ser creyentes. Recuerden lo que dice la palabra de Dios. Dice que desde el tiempo de Juan, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos son los que lo arrebatan, el reino de los cielos. Por tanto, todo creyente tiene que saber que estamos en una guerra espiritual constante. Desde que usted confiesa a Jesús en el mundo espiritual como Señor y Salvador de su vida, hay una guerra que se empieza a desatar. Hay una guerra que se empieza a librar. Por eso usted dirá, wow, pero después que yo me convertí, han venido como muchísimas situaciones a mi vida. Pues precisamente por eso, porque usted confesó a Jesús. Usted cambió de bando. Bendito sea el Señor. Usted cambió de bando en el mundo espiritual. Ya usted no es parte de los hijos de las tinieblas, sino que ahora ha venido a ser hijo de luz. Por tanto, toda situación que antes usted no enfrentaba por ser hijo de las tinieblas, ahora las va a enfrentar porque usted es un hijo de luz. Y hay que buscar la forma, y es lo que hace Satanás, es el trabajo del diablo. Tratar de desenfocarlo, de sacarlo del camino, de decir, no, pero era mejor ser un impío, porque siendo impío yo no tenía esta guerra. Sí, es verdad. Es posible que usted no tuviera que enfrentar situaciones difíciles siendo un impío, pero también la recompensa de los impíos, dice la Biblia, que será el lago que arderá en fuego y azufre. Por tanto, creo que es mejor perseverar en este camino y esperar el tiempo, aleluya, en Jesús, ¿verdad? Conectado con el vínculo, con el cordón umbilical de la oración, y permanecer firme hasta que Él venga o tengamos que partir a su presencia. Porque el final con Dios es mucho mejor que el final que Él espera a aquellos que partan de esta tierra sin Jesús. Bendito sea el Señor. Dios bendiga desde ya a nuestros hijos, Joenia, a nuestro hijo Fioran Félix, a aquellos que nos están viendo a través de la página de Julio Andrés Cabral, evangelista Julio Andrés Cabral, aquellos que nos están viendo a través de la página Visión de Águila, aquellos que nos están viendo a través de Telecanal 28, también en los que nos ven en Estados Unidos, los que nos ven a través de Lagarto, de Win TVO, etcétera, cualquier otra de las redes sociales o plataformas digitales a través de las cuales nos ven y nos pueden seguir en este día. Dios bendiga a los que no nos han dicho amén, pero que sé que están conectados allí porque siempre nos siguen a esta hora. Dios les bendiga en gran manera. Dije que hoy vamos a hablar de la importancia de orar en la vida de los discípulos. Y dije que es extremadamente importante porque este es la unión entre el hombre y Dios. La oración es la forma en la que nos unimos a Dios, en la que conocemos a Dios, en la que nos alimentamos desde el corazón del Padre, y ese alimento oportuno, ese alimento que viene a nuestras vidas es el que nos mantiene de pies. Y yo pudiera pasarme la tarde entera dándole testimonios propios de lo que he vivido a través de mi vida de oración. Y cómo Dios me ha restaurado, cómo Dios me ha sanado, cómo Dios me ha libertado, cómo Dios me ha mostrado pecados ocultos que no conocía, y cómo Dios me ha llevado esos pecados precisamente para que yo pueda liberarme, pueda arrepentirme, pueda desprenderme de ellos. Porque eso es lo que hace Dios, pero lo hace en el cuarto de oración, cuando usted decide morirse allí en la presencia del Señor. Amén. Así que dije que abriera su Biblia en el capítulo 18 de Lucas y vamos a leer el verso 1. Dice la palabra aquí, en el nombre de Jesús. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Voy a obviar totalmente el contexto de la historia que narra allí nuestro Señor Jesucristo. Quiero enfocarme en este primer texto. Jesús les refirió una parábola a ellos, hablándole de que había una necesidad imperante de orar siempre y no desmayar. ¿Por qué Jesús hace este énfasis en la oración? Pues claramente le acabo de decir a usted que la oración es el cordón umbilical entre el creyente y nuestro Padre Celestial. Que sin oración no hay alimento, que sin oración no hay sustento, y poco a poco, como creyente, usted sin ora va a ir muriendo hasta que Satanás podrá hacer lo que le plazca con usted. Y solamente la misericordia de Dios podrá cubrirle, o si usted está cobijado bajo una buena sombrilla espiritual, quizás también esa sombrilla le proteja por un tiempo.
Pero su vida espiritual no puede depender de una sombrilla de un pastor, de la sombrilla de un profeta, de la sombrilla de un apóstol. Su vida espiritual debe depender únicamente de su vida de oración, del vínculo que usted tiene directamente con Dios. Imagínese usted, y pongamos esto en contexto humano. Imagínese usted que un feto para alimentarse tenga que esperar que yo me acuerde y que ponga un tubo y lo introduzca en el feto en el vientre de la madre y le ponga alimento por allí. Imagínese usted, con tantos quehaceres que uno tiene en el día, se le va a olvidar alimentar a la criatura, y la criatura o va a nacer con anemia, ¿verdad? O va a nacer con falta de vitaminas, o va a morir en el vientre. Entonces lo mismo pasa con un creyente, y esto es hermoso porque hay que prestarle atención. Imagínese usted un creyente en una iglesia, al creyente que constantemente hay que estar orando por él, el creyente que constantemente hay que estarlo animando para que vaya a la iglesia, el creyente que constantemente tiene uno que estar cubriéndolo espiritualmente en la guerra espiritual, en la chequina de Dios, porque permítame decirle que cuando usted está orando, como dice la palabra de Dios, que se encontraban los pastores en las vigilias de la noche, cuando los ángeles se presentaron y le dijeron que había nacido el Redentor de la humanidad, dice que ellos estaban vigilando las ovejas. Asimismo, el pastor verdadero, un verdadero pastor, un verdadero hombre de Dios, llamado por Dios para pastorear, está siempre velando en las vigilias de la noche por sus ovejas. Pero imagínese, hermano, usted, que usted dependa totalmente de las vigilias de la noche que hace el pastor, de las oraciones que hace el pastor por usted. De esa misma manera como fue muriendo el feto, o como vivían, o como nacería en anemia o anémico el feto, asimismo va a andar usted anémico espiritualmente y va a morir o va a perecer eventualmente. ¿Por qué? Porque no hay una alimentación, no hay un continuo buscar de Dios. Y la búsqueda de Dios es tan importante, mis hermanos. Miren, y yo puedo testificarle en estos mismos momentos. Atravesé una situación hace unos días, no muchos días atrás, no muchas semanas atrás, donde mi carne no quería orar, pero en mi interior yo decía, yo tengo que orar, necesito orar, porque en la presencia del Señor es donde está aquel alimento que mi alma necesita. En la presencia de Dios es que está la palabra que mi espíritu necesita escuchar. En la presencia del Señor es que está mi fortaleza. En la presencia del Señor es que mi fe va a ser aumentada. En la presencia de Dios es que voy a recibir la corrección necesaria para poder continuar este camino al cual he sido llamado, que es el supremo llamamiento en Cristo Jesús, como dice el apóstol Pablo. Un llamado a santidad, un llamado a una vida de poder y de autoridad. Mire, hermano, cuando usted sabe quién es usted y cuál es su llamado, no hay diablo, no hay demonio que lo desconecte de la vida de oración. ¿Sabe por qué? Porque usted sabe que si se desconecta de la fuente, usted es un muerto espiritualmente. Usted se convierte en un escombro. El hombre de Dios que se desconecta de la oración, hermano, tenemos ejemplos, miles de ejemplos, millones de ejemplos de hombres de Dios que se desconectaron de la oración y hoy no fluyen como fluían, y hoy muchos de ellos no son ni siquiera lo que eran, y hoy están quizás en pecado, hoy abandonaron sus vidas, hasta sus familias. ¿Por qué? Porque el Satanás está como un león rugiente buscando a quien devorar, dice la palabra en 1 de Pedro 5:8. Él está atento a tus debilidades, está atento a que tú desfallezcas, está atento a que tú dejes de orar para él poder meterse en tu vida y hacer un caos de tu vida, de tu familia, de todo lo que tiene que ver contigo. Entonces, esto de orar, hermanos, no es un juego. La gente ha tomado la oración como un juego, y la oración no es un juego. La vida de oración para el creyente es extremadamente necesaria. Es un asunto de vida o muerte la oración. Entonces, cuando hablo de la importancia de orar en la vida de los discípulos, vamos a ver aquí, hermanos, cómo enfrentaron la vida a los discípulos con su vida de oración. ¿Y qué pasó con aquellos discípulos que no eran tan gente de oración? Lo vamos a ver también. ¿Qué pasó con estos hombres? Bendito sea el Señor. Entonces necesitamos entender, como dijo Jesús, que no podemos desmayar en la oración. Él dice aquí la importancia de orar siempre y no desmayar. Pablo luego escribirá en los Corintios y dirá que orad sin cesar, diría él allá en 1 de Tesalonicenses 5:17, si mal no recuerdo. Orad sin cesar, diría Pablo. Y luego Pablo nos diría que nos mantengamos velando y orando en la presencia del Padre. Pero Pablo también le dijo a Timoteo que él le exhortaba a los creyentes a hacer rogativas, peticiones y oraciones por los que estaban en eminencia. O sea, la exhortación de todo apóstol que ha vivido en lo sobrenatural de Dios, o de todo hombre de Dios que vive en lo sobrenatural de Dios, es que se mantenga una vida de oración. No hay santidad sin una vida de oración. No importa qué tan hermoso tú te vistas, no importa que te pongas una bata larga hasta el fondo de los tobillos y andes con tu cabello sin desrizar y con un cuello de tortuga aquí, eso no es santidad. Lo hemos tratado aquí anteriormente. La vida de oración desarrolla la santidad.
la vida de oración, en la presencia del Espíritu Santo, hermanos, somos redarguidos y somos instruidos y somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Así que la vida de oración hace esto en el creyente. No hay forma de que caminemos íntegramente sin el Espíritu de Dios dirigirnos. Y esto es solamente posible a través de una vida de oración. Jesús dijo entonces, había una necesidad imperante de orar siempre y no desmayar. En Mateo 26:41 Jesús dice lo siguiente. Yo tengo el texto aquí, pero quiero leerlo desde la palabra del Señor. Mateo 26:41. ¿Qué dijo Jesús allí? Bueno, Jesús dice lo siguiente. Él le habla a los discípulos y le dice, velad y orad para que no, gloria a Dios, velad y orad para que no entréis en tentación. Y él dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y aquí hay un misterio escondido. Dirá usted, pastor, usted ha hablado mucho sobre este texto. Sí, pero me llegó aquí rápidamente de parte de Dios un misterio que hay allí escondido. Fíjese lo que él dice. Él dice que oremos y para que no entremos en tentación. Y habla de que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, que la única forma de fortalecer mi espíritu y hacer menguar la carne, o de fortalecer la debilidad de la carne en cuanto al pecado se refiere, es a través de la oración y de las vigilias en Dios. Porque ¿qué se le llama velar en este caso? No es que se acueste vigilando todas las noches, no es eso. Es que vigile en el mundo espiritual, hermanos. Porque el mundo espiritual es mucho más real que el mundo físico que usted y yo estamos habitando. Que este cuerpo de carne y hueso que al final se convertirá en un polvo, hermanos. Es mucho más real el mundo espiritual. Y el mundo espiritual está activo constantemente. Pero mucho más allá en las horas de la madrugada cuando usted duerme. Ahí es donde el mundo espiritual se activa porque usted está descansando. Al menos su cuerpo está descansando. Ahora, cuando usted es un hombre de oración, su cuerpo, aún en los sueños, está activo, el espíritu suyo, peleando guerras espirituales. ¿Por qué? Porque el mundo espiritual se activa y es el momento para Satanás actuar a través de los creyentes en sueños, en pesadillas y situaciones que él presenta allí para que usted caiga en pecado. Y el que cae en un pecado, en un sueño, está a punto de cometer pecado también en el mundo físico. Por tanto, en el mundo espiritual es necesario que entendamos que los sueños, muchos de ellos son situaciones reales en el mundo espiritual que se presentan para que usted pueda vencer y ejercer dominio allí de las situaciones pecaminosas que le acontecen diariamente, o que le tientan diariamente, o que le empujan a desobedecer a Dios y a apartarse del Señor. Entonces, la vida de oración fortalece las debilidades que tiene la carne para que la carne no te lleve a pecar, para que la carne no te lleve a alejarte de Dios. Entonces, la vida de oración no es cualquier cosa, vuelvo a repetir. La vida de oración, mis hermanos preciosos, es ese vínculo perfecto y es ese lugar donde nosotros recibimos fortaleza, donde recibimos la gracia de Dios para mantenernos de pie, porque todo esto que nosotros tenemos es por gracia divina, por la gracia del eterno Dios. Bendito sea el Señor. Gloria a Jesús para siempre. Entonces, no es cualquier cosa la oración y no podemos tenerla al menos. Tampoco, y esto se lo digo con mucho dolor porque sé que hay muchos creyentes que lamentablemente no solamente no oran, sino que tampoco tienen en una alta estima la oración. Porque la oración, mis hermanos, conlleva humillación. Cuando usted ora, usted le está diciendo a Dios, yo dependo de ti. Cuando usted se inclina, cuando usted dobla sus rodillas, cuando usted inclina su rostro ante Dios, usted le está diciendo a Dios, yo dependo de ti. Usted le está diciendo al Espíritu Santo, dependo de tu dirección, dependo de tu guianza totalmente. No puedo caminar sin ti. Por favor, instrúyeme, por favor, guíame, por favor, dirígeme. Y esto para muchos hombres soberbios es difícil hacerlo. Doblar rodillas delante de un ser al que no están viendo. Aunque por el Espíritu podemos percibir la presencia de Dios. Podemos saber que el Padre nos escucha. Podemos escuchar su voz. Pero es aquellos que han entrado en intimidad con Dios. Aquellos que han disfrutado, que se han deleitado en la oración. Por eso la vida de oración de los discípulos fue tan importante, mis hermanos. No fue un juego para ellos. Ellos le prestaron extrema atención a la vida de oración. Porque sabemos, aquellos que tenemos ministerios y que nos hemos movido en lo sobrenatural por la gracia divina, que hemos efectuado cosas sorprendentes por la mano poderosa de Dios a través de nosotros, o de nuestras manos, o de nuestra boca. Esas personas que viven así de esa manera, hermanos preciosos, son aquellos que viven en oración. Y sabemos que si nos desconectamos de la oración, somos cadáveres vivos, cadáveres que caminan, cadáveres ambulantes. ¿Por qué? Porque lo que te garantiza a ti el éxito, lo que te garantiza a ti la victoria constante en el mundo espiritual y físico es la vida de oración.
Entonces no me digas a mí que tú oras 5 minutos, una oración religiosa, cuando bendice los alimentos, quizá ora 15 segundos, dice Padre, gracias por los alimentos y a comer se ha dicho. Y es el tipo de oración que tú llevas, y esa vida de oración que tú llevas, esa vida de oración no te permite a ti entrar en lo sobrenatural de Dios y no te va a permitir jamás permanecer firme en el camino. Por eso muchos, y yo he visto a muchos hermanos entrar y salir. Entran por una puerta, duran un tiempo en el evangelio y salen por otra puerta. Cuando usted va al meollo del asunto, y cuando hablo del meollo, hablo del génesis, de donde se originó el problema, usted se dará cuenta que hubo descuido en la vida de oración. Y sin una vida de oración, mis hermanos, como dije anteriormente, nos convertimos en cadáveres. El extinto G.J. Ávila decía, soy un escombro espiritual si no tengo una vida de oración. Bendito sea el Señor. Dios le bendiga, hermana Marilyn, también a usted, y Dios bendiga a todos los que están allí. Gloria a Dios, ellos podrán dar testimonio allí de lo que es una vida de oración, porque han experimentado el mover del Espíritu Santo a través de la vida de oración, esos hijos espirituales que están allí viendo la palabra del Señor en este momento. Bien, entonces quiero ir a Hechos, capítulo 1, verso 4. Quiero ver lo que dice la palabra del Señor allí, porque es necesario que entendamos que necesitamos tener una vida de oración. No podemos darnos ese lujo de no orar, hermanos, es un lujo peligroso. El que no ora se está dando un lujo peligroso, un lujo que le puede costar su salvación. Hermanos preciosos, hay pastores que han caído, pastores que ministraban a Dios de manera poderosa, hombres de Dios que vivían en la gloria de Dios, que Dios lo usaba como vasos de honra, que solamente abrían la boca y cosas sucedían, bendito sea el Señor, y de pronto simple y llanamente cayeron. Y usted se pregunta, pastor, ¿y cómo cayó ese hombre? En oración yo le preguntaba a Dios en días pasados sobre un autor de un libro muy poderoso que ministró mi vida y ha ministrado la vida de miles y miles y miles y cientos y miles de pastores y hombres de Dios que buscan el rostro de Dios. Y yo le preguntaba, Señor, ¿y qué pasó con este hombre? ¿Por qué él no volvió jamás a tener esa unción, ese fuego? Dios todavía no me ha respondido, hermanos. Pero todo radica en la vida de oración. ¿Por qué? Porque es que, hermanos, en una vida de oración, usted cuando mantiene la vida de oración en la presencia de Dios, Dios siempre te va a hablar. O te va a enviar a alguien que te reprenda antes de caer en el pecado, antes de que te desvíe del camino y pierdas la visión de Dios en tu vida, y Dios tenga que simplemente sentarte en una silla y dejarte allí hasta que mueras. Bendito sea el Señor. La vida de oración es lo que nos mantiene despiertos en el mundo espiritual. Es lo que de pronto usted está predicando y de pronto usted se le abren los ojos y usted ve un demonio o ve una enfermedad en un cuerpo. Es cuando usted tiene una vida de oración, que usted está disponible para Dios. Es cuando usted tiene una vida y mantiene una vida de oración, que usted es una vasija dispuesta para Dios llenarla con su Espíritu Santo y para llenarla de su gloria. Bendito sea el Señor, en una vida de oración. Ahora, orar, hermano, como dije, es difícil porque conlleva humillación y no todo el tiempo tú vas a tener deseo de orar. Yo acabo de testificar que fue a puro tablazo que me obligué a orar y me empujé yo mismo a orar, y cada vez que mi cuerpo no quiere orar, yo le digo, tú tienes que orar. Y me levanto y me empujo a mí mismo, ¿verdad? Con la fuerza que Dios nos ha dado. Y nos empujamos al cuarto de oración. Nos empujamos, aleluya, al lugar de nuestro encuentro con Dios. Y allí hablamos con Dios. Y somos sinceros con el Señor. Le decimos, Señor, no quiero orar. No siento la necesidad. No siento el deseo de orar en mi cuerpo. Ayúdame, Espíritu Santo. E inmediatamente el Espíritu Santo le va a fortalecer. Quizás en ese momento no reciba la visitación del Espíritu como ayuda, pero sí Dios va a estar allí pendiente de que usted, aleluya, sea fortalecido, hermano. Yo sé lo que le estoy hablando porque lo he vivido. No es un cuento, no es una historia, no fue que alguien me narró esto, no es que en carne he vivido lo que tiene que ver una vida de oración. Y sin una vida de oración, hermanos preciosos, ni siquiera estuviéramos de pies. Creo que no estuviera ni siquiera aquí sentado llevándote la palabra de Dios. Es la vida de oración lo que nos mantiene de pies ante el mundo espiritual para poder responder con palabras de vida cuando el diablo te ataca con palabras de muerte, con palabras de frustración. Si no eres un hombre de oración, hermanos, eres un blanco perfecto para el enemigo obrar a través de ti y para atacarte y para destruirte también. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿qué dice el Señor? Lucas aquí, en el capítulo 1, verso 4 de Hechos, dice, y estando juntos, Jesús hablando con los discípulos dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Jesús les hace énfasis a ellos, le dice, tienen que quedarse en Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre. Ahora, yo sé que ellos no se quedaron perdiendo el tiempo en Jerusalén. ¿Por qué? Porque la misma palabra nos muestra en Hechos 1:14, nos dice claramente aquí en el verso 14, dice,
todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Prestó atención usted, hermano de la religión tradicional, que dice que María no tuvo más hijos? Hace énfasis aquí, nos dice, aunque no es el tema, pero quiero que quede claro esto. Dice con las mujeres, hace una coma, y con María, la madre de Jesús, coma, y con sus hermanos. Amén, con los hermanos de Jesús. Ahora, lo que quiero resaltar aquí es el hecho de que ellos perseveraban en la oración y en el ruego en la presencia del Señor. Nunca se desconectaron de la presencia del Señor. Escucharon la voz de Jesús que les dijo: quédense en Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre. Todos sabemos, porque el que me conoce sabe que predico hasta morir sobre el Espíritu Santo y sobre la importancia de ser bautizado por el Espíritu Santo de Dios, recibir el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Saben que amo ese tema, amo esa palabra. ¿Por qué? Porque fue la palabra que me fue revelada a mí cuando Dios me llamó. El ministerio de poder, un ministerio de poder, un ministerio de autoridad, un ministerio de gloria. Y no hay gloria, ni poder, ni autoridad si no hay una vida de oración, porque el Espíritu viene cuando nosotros somos vasijas o cuando dependemos totalmente de Él, cuando nos rendimos a Él, y Dios viene, nos bautiza, nos llena, nos capacita, nos empuja y nos envía a predicar el Evangelio con señales y maravillas para que el mundo entienda, comprenda y crea que Él es real. Bendito sea Dios. Así que estos hombres perseveraban unánimes. Fíjese que dice la palabra tenemos que ser muy acuciosos cuando la leemos. Dice que estaban unánimes, o sea que no solamente estaban juntos en aquel lugar, sino que perseveraban como un solo cuerpo. Allí no había 120 solamente, había 120 que eran un cuerpo. Todos estaban orando unánimes por la venida del Espíritu Santo, orando por el bautismo del Espíritu Santo. Y me imagino a esos hombres y mujeres allí rogándole al Señor, diciéndole: Señor, bautízanos con Espíritu Santo y fuego. ¿Cuánto necesita la iglesia de este tiempo volver a orar, volver al origen, volver a la chequina, volver al aposento alto con Dios y decirle: Señor, bautízame con Espíritu Santo y fuego. Señor, lléname de la unción. Señor, úsame como un vaso de honra. Señor, glorifícate a través de mí. Señor, permíteme impactar el mundo con tu palabra. Permíteme ser, Señor, aquel que le prende fuego a Samaria como lo hizo Felipe, aquel que le prende fuego a toda Asia como lo hizo Pablo, aquel que le prende fuego a la casa de Cornelio como lo hizo Pedro, alabado sea Dios, aquel que le prende fuego a Éfeso como lo hizo, aleluya, Juan cuando fue pastor allí en aquel lugar luego que todos los apóstoles murieron. Es el hombre de Dios que tiene que clamar, aprender a orar, hermanos, con la palabra. Y si Dios quiere que yo camine con poder y camine con autoridad y me dice que tengo que orar, entonces yo tengo que ceñirme a su palabra. ¿Por qué? Porque Él dice: me llaman Señor, pero no obedecen lo que yo digo. Me llaman Maestro, pero no hacen lo que yo les ordeno que hagan. Entonces Dios, nuestro Jesús, para ser llamado nuestro Señor y nuestro Dios y nuestro Maestro, tenemos que hacer lo que Él dice que hagamos e imitar las obras que Él hizo. Y Él caminó con poder en esta tierra. Él caminó bajo la unción en esta tierra. Él se movió con la gloria del Espíritu en esta tierra. La iglesia está diseñada y llamada a caminar como caminó Jesús, como se movió Jesús. Alabado sea Dios. Pero todo esto no salió de la nada. Esto, hermanos preciosos, bendito sea Dios. Esto, hermanos preciosos, dice, mostramos la semana pasada, el martes pasado, mostramos que esta vida de Jesús, que estas manifestaciones que ocurrieron en Jesús no salieron de la nada. Partieron primero de un sometimiento total, de una rendición total de su vida a la vida de Dios, a la voluntad del Padre, a la vida del Espíritu. Y para él mantener una vida en el Espíritu, tuvo que mantener una vida de oración. Jesús, el Dios encarnado, como dice el apóstol Pablo cuando dice: grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Está hablando de que Dios se manifestó en la persona de Jesús, y ese Dios encarnado necesitaba mantener una vida de comunión íntima a través de la oración. Él decía: si me desconecto el cordón umbilical con el Padre, que es la oración, soy un escombro. Satanás, que no pudo conmigo en el desierto durante 40 días que estuvo ayunando y orando en la presencia del Padre, él pudo sostenerse bajo la tentación del diablo, no solamente porque tenía la palabra en su espíritu, sino también por el tiempo que pasó orando en la presencia de Dios, y eso fortaleció la debilidad de su carne. Usted ve que se conecta todo lo que estoy hablando, y lo que lo estoy hablando por revelación del Espíritu en la palabra de Dios. Dice que él se mantuvo firmemente allí 40 días y 40 noches, orando y ayunando. Y a la hora de la debilidad, cuando la carne se mostraba débil,
Entonces la oración, el tiempo de oración que había pasado, fortaleció esa carne para no ceder ante la tentación del diablo. Si hoy nosotros cedemos al pecado, es porque tenemos una vida pobre de oración. Bendito sea Dios. Todos queremos ser ricos económicamente, todos queremos tener bonanzas, tener varias casas, tener varios vehículos, tener dinero en el banco acumulado en grandes cantidades, poder disponer de dinero cuando querramos. Pero no estamos pensando en que debemos hacer tesoros en los cielos. Y para hacer tesoros en los cielos es necesaria la vida de oración. Es necesario que usted y yo oremos constantemente al Padre. Es necesario que nos mantengamos vigilantes en la presencia del Señor, porque en cualquier momento Cristo vendrá por su iglesia. Bendito sea el Señor. Vamos a ir a una pausa ahí, mi hermano Control Master. No se desconecte, hermano. Aproveche para seguir compartiendo esta palabra. Amén. Y cuando regresemos entonces vamos a estar en Hechos capítulo 4, 24. Vamos a la pausa brevísima ahí. Solamente vamos a presentar el anuncio de Familias Alegres. Vamos a la pausa, Manabrí. Fundación Familias Alegres. ¿Quiénes somos? Somos una organización sin fines de lucro de orden social, dinámica e incluyente, del corazón de Dios para este tiempo. ¿Cuál es nuestra misión? Impactar la sociedad a través de la transformación integral de todas las familias, alcanzando cada una de sus áreas desde el ámbito espiritual, de la salud física, de la formación educativa y el ámbito financiero, con una visión orientada a proporcionar solución a los males y retos que enfrentan nuestras familias, trayendo vida y esperanza. Esto reafirmando los valores por medio de la fe en Dios, la obediencia a su palabra y la transformación del Espíritu Santo. Nos fundamentamos en los valores de fe, bondad, solidaridad, excelencia, integridad, compromiso, unidad y transparencia. Súmate a lo que Dios está haciendo. Sé parte de este proyecto y juntos llevemos vida y esperanza. Familias Alegres, este es tiempo de esperanza y valores. Gloria a Dios, gracias por mantenerte conectado allí con nosotros. La importancia de orar en la vida de los discípulos. Y yo sé que esta palabra es interesante para aquellos que están hambrientos y sedientos por más de Dios. Aquellos que están anhelando un cambio en su vida. Aquellos que quieren crecer, aquellos que quieren avanzar, que quieren salir del círculo vicioso espiritual en el que se encuentran. Hermanos, solamente es posible demandándote a ti mismo más tiempo de oración. Si orabas 1 hora, esfuérzate por estar en la presencia, aunque sea 2 horas. Pastor, ¿de qué me duermo? Pues duérmase de rodillas y muera allí en el campo de batalla, de rodillas, orando al Padre para que reciba la bendición de Dios. Porque Dios es, hermano, exalta al que pasa tiempo con Él. Él lo exalta, Él mismo lo lleva, lo catapulta. Y de pronto usted está aquí y usted dice, wow, parece que nunca voy a avanzar. Pero el tiempo de Dios, mi hermano, miren, cuando Dios dice, voy a acelerarte, hombre de Dios, voy a empujarte, voy a hacer cosas grandes contigo. No importa cuántos años hayas tenido estancado. Recuerden que Kathryn Kuhlman, cuando cometió aquel pecado de casarse con Burroughs, un evangelista, bueno, que ha leído el libro conocerá la historia, pero ella se casó, ¿verdad?, en contra de la voluntad del Espíritu Santo con ese hombre, y duró unos 8 años fuera del ministerio. Y cuando empezó su ministerio, hermanos, en cuestión de 1 año, Dios la lanzó del anonimato total a un ministerio internacional, con un poder increíble del Espíritu Santo manifestado a través de ella. Y todo eso fue cuando ella empezó a desarrollar una vida de oración y decidió morir a sí misma para vivir una vida para Dios, dedicada totalmente a Dios. Murió y renunció a sus deseos carnales, hermanos, para vivir una vida para Dios. Y esto es solamente posible a través de una vida de oración, mis hermanos preciosos. Amén. Así que Hechos 4:24 dice lo siguiente: y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno
contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y voy a pararlo ahí porque quiero hacer una introducción de esto o un comentario sobre el texto. Lo que vemos aquí es el momento en que los discípulos se reúnen. Y se reúnen porque están siendo perseguidos. Se reúnen porque el concilio, el Sanedrín, los citó a Juan, a Pedro y a otros discípulos y los azotaron porque estaban predicando en el nombre de Jesús. Y ellos decían que esto era una predicación totalmente extraña porque predicaban en un nombre desconocido y que esto era una blasfemia contra Dios. Sin embargo, no podían negar los milagros que estaban sucediendo por manos de estos hombres. ¿Por qué? Porque las señales siguieron, aquel que se atrevió a predicar. ¿Tú quieres que te sigan las señales? Atrévete a predicarle a otro. Atrévete a orar por los enfermos. No se sanó, pero ore por los enfermos. Usted no es médico. Usted va a orar por los enfermos, creyendo que Dios puede sanarlo a través de usted. Ore por los que están endemoniados. Ore por los que están cautivos por espíritus de todo tipo. Ore para que Dios los liberte. Imponga sus manos sobre ellos en el nombre de Jesús de Nazaret. Declare la palabra de libertad. Declare la palabra de sanidad. Y las señales van a empezar a seguirte. ¿Por qué? Porque Dios necesita que tú te muevas en fe. Dios necesita que tú obres en fe, hermanos. Y yo sé de lo que le estoy hablando también porque todo nuestro ministerio ha sido un desafío constante a la fe. Un desafío constante. Y no es que yo desafío a la fe, no. Es que Dios desafía mi fe. Dios desafía mi fe como pastor, como siervo de Él. Aleluya. Y me desafía a creer cuando yo no veo nada. Me desafía a predicar cosas que yo no estoy viendo. Por el simple hecho de que escuché la palabra y le creí a Él. Entonces esto es un asunto de fe. Y los discípulos se lanzaron al ministerio cuando recibieron la unción del Espíritu Santo, el bautismo. Y a pesar de que se levantó una grande persecución de todos los judíos, del Sanedrín, de los religiosos poderosos de aquel tiempo, de los que tenían autoridad para expulsarlo de la sinagoga, de los que tenían la autoridad para llevarlo ante los romanos para que fueran asesinados, de los que tenían la autoridad para apedrearlos por blasfemia. Estos hombres, mis hermanos, así como hicieron con Esteban, ¿verdad? Que fue el primer mártir. Así mismo podían hacer con todos los discípulos. Y estos hombres decidieron seguir predicando. Y ahora que son perseguidos, se detienen, no para no caminar, no para no predicar, sino para orar. Y dice que oraron al Señor y le dijeron: soberano Señor, fuiste tú que nos enviaste, tú creaste los cielos y la tierra. De ti, Señor, tú hablaste a través de David diciendo que los hombres se iban a juntar en contra de ti y de tus ungidos, bendito Dios. Así que en esta hora, Padre, danos fortaleza. Mire lo que dice aquí el verso 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. ¡Wow! Hermano, esto es poderoso, esta palabra. Oiga lo que dice aquí. Mira sus amenazas. Ellos están hablando con Dios, como si Dios no estuviera mirando, como si Dios no estuviera observando. Pero ellos dicen: Señor, mira sus amenazas, mira cómo están hablando de tus hijos, mira cómo están blasfemando, Señor, la unción que portamos. Mira, mi Dios, el descrédito en el que hemos caído. Aleluya, no nos quieren ver en ningún sitio porque portamos algo demasiado grande y ellos no pueden asimilarlo. Bendito sea Dios. Los hombres, hermanos, tenemos que entender que vivimos en guerra, vuelvo y le digo, y que los hombres naturales, los que viven en la carne, son más que aquellos que vivimos en el espíritu. Por tanto, usted no puede esperar el aplauso del mundo. Usted no puede esperar que la gente le dé like a todo lo glorioso que sucede en su ministerio. No, usted va a escuchar críticas, usted va a escuchar blasfemias, usted va a escuchar maldiciones sobre su vida. Bendito sea el Señor. Pero usted no mengue, usted venga como vinieron los discípulos y le dijeron al Señor: Señor, mira qué sucediera. Aleluya. Mira sus amenazas y concede a tus siervos. Usted se va a presentar ante el Padre y le va a decir: Señor, mira sus amenazas, mira sus blasfemias, mira sus palabras, Dios del cielo, mira cómo hablan de ti, mira cómo hablan de tu iglesia, Señor. Ahora concédenos al Señor, dígale a tus siervos, que con todo de nuevo prediquemos el evangelio. Mientras extiendes tu mano, aleluya, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, hermano, oiga, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Aleluya. La respuesta de Dios no se hizo esperar. Cuando una iglesia, hermanos, y hoy es martes del Espíritu Santo, que lo tomamos conforme el Espíritu nos guíe para orar. Hoy usted no puede perderse este culto, hermano, este servicio a Dios, aleluya, para honrarlo a Él a través de la oración, pero para meternos en la presencia y orar a Dios como oraron estos discípulos, aleluya,
que aunque el mundo esté blasfemando, aunque el mundo diga que no va a avanzar el evangelio, nosotros nos ponemos en la brecha y decimos, Señor, mira lo que el mundo dice. Mira cómo se levantan esas ONG promoviendo, Señor, el descrédito a tu palabra, promoviendo, Señor, que nosotros somos, aleluya, homofóbicos, que nosotros no amamos al prójimo, Señor, que promovemos guerra, aleluya, y que promovemos odio, Señor. Mira cómo hablan, danos de nuevo para predicar tu palabra. Esa es la oración que tenemos que hacer. Danos poder, extiende tu mano a través de nosotros y haz señales y maravillas. Levanta a los enfermos, liberta a los cautivos, salva a los perdidos, aleluya, con tu amor a través de nosotros, Señor, y con tu poder. Esa es la oración que la iglesia tiene que hacer, ser llena del poder. Señor, santifícanos, porque sin santidad nadie verá al Señor, hermano. No es sin señales que dice la palabra, es sin santidad que dice la Biblia que nadie verá al Señor, amén. Así que tenemos que entender que tenemos que ser santos también para que Dios se mueva con poder a través de nosotros y no ser un obstáculo a la gloria de Dios, no ser un obstáculo o un tropiezo para que el poder de Dios se manifieste, amén. Tenemos que hacer un voto de santidad cada día con Dios, tenemos que hacer un voto de santificación diariamente ante la presencia del Señor y decir, Señor, ayúdame a mantenerme santo en palabra, en pensamiento, Señor, aleluya, que mis ojos no sean oscuridad, porque dice que la lámpara del cuerpo son los ojos, y si es tiniebla lo que tú estás viendo, así va a estar tu alma en tinieblas. Alabado sea el Señor. Pero esto lo entienden los espirituales, y yo espero que haya allí, no solamente los que están conectados aquí, ¿verdad?, sino que también haya más personas espirituales escuchando esta palabra. Bendito sea el Señor. Y dice que tembló. La respuesta de Dios fue un terremoto, hermanos, un temblor de tierra en el lugar donde ellos estaban. Y fueron llenos, no bautizados, llenos del Espíritu Santo una vez más. O sea, recibieron la fortaleza que su alma necesitaba, hermano precioso, para volver a predicar el Evangelio, para seguir caminando en fe, para seguir avanzando y llevando el Evangelio donde quiera, hermanos. Bendito sea Jesús. Y así sucesivamente. Voy a parafrasear en el tiempo que me queda aquí la palabra. Miren, dije que iba a mostrar también de lo que pasó con discípulos que no oraban, que no tenían esa comunión con Dios. En el capítulo 5 de Hechos dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Por qué Ananías y Zafira pueden convenir en mentirle al Espíritu Santo? En mentirle al hombre de Dios que está puesto allí por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo ellos pueden hacer eso? Porque descuidaron su vida de oración. Pastor, pero la Biblia no lo dice. No lo dice. Es que, mis hermanos, por la experiencia uno sabe qué fue lo que pasó. Porque si hubiesen estado metidos en el cuarto de oración, el Espíritu Santo los hubiese redarguido cuando el pensamiento vino a ellos. Y yo estoy seguro, mis hermanos, que el Espíritu Santo los redarguyó en algún momento, que el Espíritu Santo los reprendió. Pero nosotros tenemos la posibilidad, en nuestro libre albedrío, de tomar la decisión de ignorar la advertencia del Espíritu Santo, ignorar su llamado, ignorar su toque. Podemos ignorarlo, hermanos. Y Dios corrigiéndonos, Dios diciéndonos no peque, y tú insistir en pecar. Catherine Kuhlman lo hizo. Y está ahí para que usted y yo sepamos. David lo hizo. Lo hicieron Ananías y Zafira. Recuerden que todas estas personas habían descuidado su vida de oración. Porque David, ¿dónde estaba David? Reposando en el palacio. No estaba orando. No estaba haciendo oraciones tres veces al día, como lo hacía antes. No. Estaba durmiendo, mirando por el balcón y cayó en pecado. La Catherine Kuhlman, como dice la historia también, estaba en ese momento medio desenfocada y dejó de escuchar la voz del Espíritu Santo, decidió ignorarla. Ella misma lo dice, ignoró la voz del Espíritu Santo y cayó en pecado. Ananías y Zafira terminaron muertos en ese mismo instante porque ignoraron la voz del Espíritu Santo, la reprensión del Espíritu Santo, porque descuidaron la vida de oración, hermanos. Por tanto, su carne estaba fortalecida, pero exactamente en eso, en la carne. No había una fortaleza en el Espíritu para que menguara la carne. No, la carne no estaba débil, estaba fortalecida en ella misma, en los deseos carnales, en la concupiscencia del corazón. Y bajo esa misma línea de sentimientos se movieron ellos y terminaron entonces muertos los dos por mentirles al Espíritu Santo. Y la gente cree que mintiéndole al hombre de Dios está mintiéndole al hombre. No, usted está tratando de engañar al Espíritu Santo. A mí han tratado de engañarme muchas veces y el Espíritu Santo me muestra lo que están haciendo realmente. Yo le digo, usted no está haciendo esto y esto, o su pensamiento no es este y este en este momento. Y se quedan con, wow, ¿y quién le dijo a este hombre esto? Y muchas veces lo niegan también y Dios me muestra cosas más profundas todavía. Porque así es Dios. Dios no es hombre para mentir ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces Dios no es un muñeco. Dios no es un muñeco que está crucificado 24/7 en una cruz, en un calvario. No.
Jesucristo vive por los siglos de los siglos y nosotros, los que vivimos para Él, estamos llenos de su Espíritu Santo. Y su Espíritu mora en nosotros y nos muestra la verdad. Y entonces podemos dilucidar la mentira oculta, hermanos. Aún la duda percibe el hombre de Dios. Cuando el hombre de Dios habla, el hombre de Dios percibe la duda en aquel que escucha o en aquel que recibe la palabra. Bendito sea el Señor Jesucristo, porque eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. Y eso lo hace Dios cuando usted tiene comunión íntima con Él. Y la comunión íntima de Dios es con los que le buscan, dice la palabra. Con los que le buscan es la comunión íntima de Dios. Él no tiene comunión íntima con los que no le buscan. Con los que van de vez en cuando a la iglesia y se sientan un mal domingo. Porque hay gente que usted le invita a que dé el paso y confiese a Jesús como Señor y Salvador. Y te dicen, yo visito la iglesia, varón. Pero visitar la iglesia no es suficiente. Hay gente que es pastor. Hay gente que es apóstol, hay gente que son profetas y que son evangelistas y que lamentablemente no entrarán al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque ellos creen que es suficiente compararse en un altar y predicar el evangelio. No, usted tiene que preocuparse por andar en santidad, por andar dignamente delante de Dios, por no ser, por mantenerse limpio como un cauce de un río cuando baja a grandes profundidades que dura un tiempo limpio, destilando agua limpia. Asimismo debe usted mantenerse diariamente en la presencia del Señor, destilando agua limpia. Bendito sea Dios. Y aquí rápidamente, porque se me fue el tiempo, voy a hablarte de hombres de Dios que mantuvieron esa vida de oración. Vemos por ejemplo el apóstol Pablo cuando es confrontado por Dios, ¿verdad? En el capítulo 9. Vemos que él se fue por dirección del Espíritu Santo a la calle, bueno, no recuerdo la calle, pero estaba allí en una casa en ese momento y estaba orando, dice la palabra. Dice que tenía 3 días orando y ayunando en la presencia del Señor. Cuando Ananías es enviado para que sus ojos espirituales sean abiertos juntamente con los carnales. Y él pudiera comenzar un ministerio de poder y de gloria. Y voy a hablar rápidamente aquí porque recuerden también que cuando Pablo estuvo orando para ir a visitar Asia y predicar en Asia, en el espíritu él percibió que Dios le hablaba y le decía que no, que era Macedonia lo que correspondía. Así que él se fue para Macedonia. Cuando Pablo es impactado por Euroclidón en el mar Adriático, por allá, cuando iba camino a Roma, dice la palabra del Señor que él estuvo ayunando y orando en la noche. El Señor le habló. O sea, todo lo que recibieron los hombres de Dios fue en oración. En oración Dios le dijo a Pablo que había guardado la vida de él y la de los que estaban con él, que no perecerían. Y aunque la nave se perdió, ni una sola alma de los que estaban allí, ni un solo ser humano perdió la vida, porque Dios le habló a Pablo y le prometió a Pablo que no perderían la vida. Entonces esto lo recibió él como en oración. La fortaleza que Pablo recibió en Corintio cuando los judíos se levantaron y empezaron a perseguirlo fue en oración, que Dios le habló y le dijo: Pablo, no temas, porque tengo grande pueblo en este lugar y nadie podrá hacerte daño. Y esto fortaleció a Pablo y Pablo duró allí 1 año predicando. Fue porque él permaneció en la chequina, hermanos. No me diga usted a mí que usted va a tener un ministerio de poder si no ora. No me diga a mí ni crea, hermano, jamás en la vida, que no lo engañe el diablo, que no lo engañe Satanás. No crea usted que Satanás le diga a usted que usted va a tener un ministerio de impacto si usted no es una persona de oración. El que no ora no puede impactar a nadie, ni a sí mismo se puede impactar. ¿Por qué? Porque está vendado ante las cosas espirituales. No puede ver ni lo bueno ni lo malo. Solamente la misericordia de Dios podría hacer algo en tu vida. Si no te mantienes en la brecha. Miren, hermanos, esto es doloroso hablarlo, porque cuando Ezequiel habla, el Señor habla en Ezequiel y dice que buscó uno entre todo su pueblo que hiciera vallado. No lo encontró. ¿Y qué es hacer vallado? Hacer vallado es interponerse, como hizo Moisés, entre la ira de Dios para que no destruya el pueblo, como quiso Dios en un momento en el pueblo de Israel en el desierto, cuando hablaron y blasfemaron de Moisés, y Dios dijo: no es de él que están hablando, es de mí. Así que voy a destruir este pueblo. Quítate, Moisés, le dijo a Moisés. Y Moisés le dijo: no, Señor, ráeme de tu libro, mejor quítame de tu libro si tú vas a quitar este pueblo. Entonces Moisés fue el vallado, se puso entre la ira de Dios y el pueblo para que el pueblo no fuera destruido. Y Dios buscó en Ezequiel uno y no lo encontró. Uno solo no lo encontró. Y Dios en este tiempo está buscando gente de Dios, hombres que lo amen, que busquen estar en la brecha intercediendo por otros. Amén. Así que quiero que te quede esta palabra en tu corazón. La importancia de orar en la vida de los discípulos no solamente fue para aquel tiempo, hoy más debemos nosotros orar. Amén. Así que vamos a orar estos minutos que nos quedan aquí para que el Señor obre en nosotros ese milagro de la vida de oración. Amén. Padre bueno y Dios de amor, quiero darte las gracias en esta hora por tu palabra que ha sido predicada en este lugar y ha sido expuesta conforme a tu espíritu y la ha puesto en nuestro corazón, Señor. Padre, oro en esta hora creyendo, mi Dios, que tú haces un milagro. Y ese milagro, Señor, no es una sanidad, sino, mi Dios, un milagro, Padre, en nuestras vidas para que nosotros nos convirtamos en hombres y mujeres de oración. Señor, tú eres el que pone el querer y el hacer en nosotros. Yo oro en esta hora y profetizo, Padre, que se levantan hombres y mujeres, aleluya, jóvenes, aleluya, llenos del Espíritu Santo, porque serán jóvenes, mi Dios, hombres y
mujeres, mi Dios, hombres y mujeres llenos de oración, Padre, gente que va a adornar todo con la oración, bendito Dios, que su vida, mi Dios, será adornada con oración, con abundante oración, Señor, en tu presencia, no una oración egoísta, no una oración, mi Dios, perentoria, sino una oración constante en tu presencia, conforme a la voluntad, mi Dios, que se ha escrito en el cielo para cada vida de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, establecemos tu palabra sobre cada uno y profetizamos en fe, en el nombre de Cristo, que esta palabra queda clavada en el corazón abundantemente para multiplicarse sobre otros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero que se mantenga conectado allí en tu canal, Telecanal 28, porque a continuación vamos a tener unos pastores por aquí con el programa Opinión Evangélica. Así que será el próximo martes en su programa Visión de Águila, donde traeremos otra palabra poderosa de parte de Dios para edificación de tu vida. Amén y amén.